¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarle en este espacio de análisis Catalejo. Como usted sabe, es una coproducción del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCH de la Universidad de Guadalajara y Canal 44. Gracias por estar con nosotros. Y en la emisión de hoy hablaremos sobre temas de política, temas en el ámbito político a nivel nacional, que está muy interesante todo este ambiente, y bueno, temas de coyuntura. Y para ello hemos invitado al doctor Armando Zacarías Castillo. Él es jefe del Departamento de Estudios Políticos del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias, un honor estar aquí. Y el doctor Jaime Tamayo, él es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCH. Doctor, como siempre, muy agradecido, gracias. Muchas gracias, Toño, por invitarme. Bueno, iniciamos con el tema y contrariamente a lo que se piensa, pues, se habla más de Marcelo Ebrard que incluso de Sheinbaum o de Xóchitl Gálvez. Resulta que el lunes pasado, pues Marcelo Ebrard ya creó al interior de Morena su propio movimiento político. El ex canciller prolonga su salida del partido, no he dicho si se va o no se va, y lanza una asociación civil llamada El Camino de México para organizar a sus simpatizantes. Su opinión sobre este tema, doctor Armando Zacarías, ¿qué busca Marcelo Ebrard? Bueno, pues definitivamente se trata ahora de establecer una estrategia para buscar la mayor rentabilidad que pueda obtener Marcelo Ebrard dentro de diferentes escenarios posibles. En términos de lo que va a suceder dentro del propio Morena, pues es más o menos estirar el tiempo, porque en los periodos electorales, las definiciones electorales de precandidaturas y demás están consideradas hasta el mes de noviembre. Entonces, todo lo que estamos viendo en este momento pues son movimientos que tienen esa repercusión y ese efecto desde el punto de vista político electoral, pero desde el punto de vista normativo no existen. Entonces, no existió nada del proceso que vimos, a través del cual se establecieron las nominaciones de las coordinadoras tanto del Frente Amplio por México como de Juntos Hacemos Historia, vista desde la perspectiva en la que manejaron estos procesos. Fueron procesos internos, no procesos de proselitismo electoral, y entonces todo este adelantamiento de tiempos ha generado mucha confusión en muchos espacios, incluso dentro de los propios espacios profesionales de políticos. Pero estamos muy adelantados a estos procesos, de manera que en el caso de Marcelo Ebrard hay tiempo. Él tiene un tiempo para tomar una decisión de seguir sosteniéndose dentro de la estructura de Morena, pensando que si la presidencia es ganada por la candidata virtual Claudia Sheinbaum, allí tendría que conciliar una serie de elementos que son distintos a estos que se están negociando en este momento con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces son escenarios que se están en este momento organizando, estructurando, y hay tiempo para hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues que Marcelo Ebrard está emulando el mismo sistema que tuvo el propio López Obrador cuando genera el Movimiento de Regeneración Nacional dentro de la estructura del Partido de la Revolución Democrática. Bastante tiempo después se autonomiza, se independiza. Pero esto es lo que está sucediendo, aunque no creo que tenga ni el mismo efecto ni el mismo peso, porque tampoco es el mismo liderazgo ni el mismo carisma que López Obrador en el 2012. Así es, muchas gracias, doctor. Entonces, Marcelo Ebrard lo que buscaría sería ganar tiempo de aquí al momento de las definiciones de las candidaturas, doctor. Bueno, Jaime Tamayo. También hemos visto que lo que coloca en la opinión pública es la nota escandalosa, la nota del momento, y así fue como se infló la señora Xóchitl, y así es como se está desinflando ante luego que pidió que ya no la atacara López Obrador, y se lo concedieron, y entonces ahora cada vez más se desinfla. Pero y por otras razones más. Pero en el caso de Marcelo Ebrard, lo que vemos es también que esto le permite estar teniendo presencia en los medios y irse dibujando como una fuerza importante que va a tener en ese sentido mayores cartas que ofrecer en una negociación
ya sea para quedarse o ya sea para irse a Movimiento Ciudadano. Y que incluso esa negociación de irse a Movimiento Ciudadano pudiera ser incluso con la propia Claudia o con el movimiento en general, ya que pues su candidatura básicamente sería para quitarle votos al Frente Amplio por México. En realidad él no jala mucha votación de la de Morena, y con él no se va a ir una parte importante de Morena, a diferencia de lo que fue el Movimiento de Regeneración Nacional en su momento dentro del PRD, ¿no? En este caso él representa mucho más sectores medios que es de centro derecha, de centro izquierda, etcétera, que podría tumbarle precisamente al Frente Amplio por México en caso de que la negociación fuera que jugara la candidatura por allá. Muy bien, bueno, unas 800 personas suscribieron precisamente el nacimiento de esta organización, es una asociación civil. Y bueno, este anuncio del exsecretario implica por lo pronto la creación de una corriente o facción dentro de Morena, algo que está prohibido por los estatutos del partido, ¿no? Sí, doctor. por eso genera una asociación civil y no se establece como un movimiento, sino como estamos en este territorio de los eufemismos, ¿no? Entonces una asociación civil, pues es el club deportivo, es el grupo que se van a reunir a ¿cómo se llama?, analizar escenarios, pero definitivamente coincidiendo con lo que dice el doctor Tamayo, hay que tomar en cuenta que una cosa es la visibilidad mediática y otra cosa es la operación política de los actores dentro de sus propias estructuras. Entonces, en la visibilidad mediática, pues es muy importante mantener ciertos temas que generen un interés y que cautive a audiencias, pero no necesariamente está reflejándose lo que está sucediendo dentro del espacio de la negociación interna de los partidos. Y efectivamente, como señala el doctor Tamayo, la rentabilidad la puede encontrar en los dos escenarios posibles, quedándose en Morena o si fuera una estructura pactada, uniéndose a Movimiento Ciudadano, porque le conviene también a Movimiento Ciudadano. Sería lograr espacios que en este momento más o menos tiene capturados. Pero, por ejemplo, el debate que tiene Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro, el gobernador del estado, con esa supuesta y posible escisión, cosa que no va a suceder, pero podría suceder, entonces la rentabilidad de un personaje como Marcelo Ebrard en Movimiento Ciudadano, pues representaría un punto importante de negociación. De manera que lo que estamos viendo son diferentes frentes que están analizando los escenarios electorales y en este momento solamente estamos hablando del evento nacional, o sea, todo el evento claro, ya de los procesamientos locales que también pesa, y la colocación de las estructuras dentro de las cámaras de diputados, tanto federal como local. Eso es lo que está debatiéndose en este momento, aunque nuestra atención está puesta solamente en un asunto como si fuera solamente una decisión de Marcelo Ebrard. Hay toda una serie de negociaciones y precisamente por eso están estirando el tiempo, porque hay tiempo. Los tiempos electorales del INE están perfectamente delimitados y están en tiempo. De hecho, el 5 de noviembre iniciarían de manera formal el proceso. Las precandidaturas, así exacto. es. Bueno, realmente Marcelo Ebrard lo que ha dado señales es de ruptura, pero como que no la consuma, no se anima a dar este proceso. Y la incógnita es de qué manera lo lograría Marcelo Ebrard, porque el plazo para contener como candidato independiente ya se venció, y venció lo mismo que el periodo para la creación de nuevos partidos políticos. O sea que Marcelo Ebrard en realidad tiene opciones pues muy pocas, ¿no? Sí, la opción que tiene es irse por otro partido. Obviamente el Frente Amplio por México ya tiene candidata. A lo mejor ya está lamentando, pero él ya tiene candidata. Y en el caso de MC, de Movimiento Ciudadano, es donde él tendría la posibilidad, porque además le beneficiaría por el número de votos que le aportaría y por tanto de diputados, de senadores, etcétera, por supuesto conservar el registro. Y a su vez, como digo, le permitiría arrancarle un número importante de votos a este frente tan absurdo de PRI, PAN, PRD, que vendría en última instancia a favorecer la candidatura de Claudia Sheinbaum. Entonces,
en este sentido, la posibilidad de Ebrard es doble, o negociar quedarse y entonces aparecer dándole más fuerza, finalmente, a la candidatura, sumándose, etcétera, o aparentemente rompiendo, pero no ha roto. No. Él, acordémonos de dónde Señales viene. ha dado, Ebrard nada más. viene de con Camacho. El juego de Camacho fue el mismo cuando la candidatura de Colosio. Renunció a la Secretaría de Relaciones, porque no fue el destapado, hizo su berrinche, nunca se salió del PRI. Permítanos, lo voy a interrumpir, vamos a hacer una pausa, la primera en esta emisión de Catalejo. Regresamos, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUCH. Bueno, les mencionaba, la incógnita de Marcelo Ebrard es que, aunque ha dado señales de ruptura, no la consuma. Y básicamente también porque ya vencieron los tiempos para registrarse como candidato independiente, crear un nuevo partido. Y aparte porque él ha dicho en varias ocasiones que él va a estar en la boleta electoral para la elección presidencial, doctor. Bueno, decir que va a estar en la boleta, varios lo dijeron, por cierto, entre ellos, recordemos a Monreal, que hasta sacó su plan de gobierno. Ese es un juego que siempre tienen los precandidatos. No, creo que su opción en este momento es sí estar, pero a través, como digo, de MC, o en un momento dado quedarse pues en Morena a cambio de compromisos más fuertes de los que se habían acordado inicialmente, que el segundo lugar sería el coordinador del Senado, ¿no? Pero yo pienso que efectivamente él está ahorita tratando de crecer su imagen y de crecer la fuerza que pueda ofrecer a cualquiera de los dos. Y por supuesto, como digo, esto también en una negociación de irse a MC no sería en contra o espaldas de Morena o del propio López Obrador, porque los votos que va a arrebatarle son a los de la llamada oposición, ¿no? Es decir, a esa revoltura PRI-PAN-PRD. De manera que efectivamente no puede ser candidato independiente, no puede ser no puede crear su partido, pero crea una asociación civil. Está jugando también el mismo juego, decía yo, de Camacho, que aparentemente se sale, pero no se sale. Incluso estuvo a punto de lograr la salida de Colosio. O se habló mucho de que podían quitar a Colosio porque no crecía su candidatura y que pudiera entrar él como candidato del PRI cuando matan a Colosio. Y eso mató a Colosio físicamente, pero a Camacho lo mató políticamente en ese momento. Y Camacho pues se quedó finalmente en el PRI en ese periodo, sin mayor relevancia, y va a ser hasta después, cuando hace su propio partido, que ya no es una persona políticamente relevante, ya había estado 6 años fuera, y su partido pues no tiene más del 1%, ¿no? Cuando él es candidato a presidente. Entonces, yo creo que esas experiencias las tiene más o menos asimiladas Ebrard, y va a jugar, digamos, con la fuerza que pueda él representar, que no es ni mucho menos la que tenía en su momento Camacho, ni mucho menos la que tenía López Obrador. Siempre estuvo en las encuestas abajo de Claudia, y eso pues se puede revisar cualquier periódico de cualquier fecha, de cualquier encuestadora, y él siempre va a estar abajo, ¿no? Entonces nunca fue una opción real. Entonces lo que quiere es simplemente tener un capital político que vender a cambio de posiciones, ¿no? Y de una serie incluso de la casa encuestadora que él mismo propuso, pues también ahí le daban el triunfo a Claudia Sheinbaum. Salió por debajo, exactamente. Así es. Sí, entonces, no, digo, en ningún momento no hay un cambio, no hay nada. Entonces, también Marcelo Ebrard asume un papel de narrativa para colocarse como víctima del proceso. Y ciertamente puede haber críticas y lo que sea respecto de cómo generaron todo ese procesamiento. Sin embargo, en ningún momento estuvo por delante como para competir en esa condición de tanta rivalidad. Entonces lo que sí tenemos es una narrativa muy consistente, pero no necesariamente una perspectiva clara dentro de esa carrera que se jugó en Morena, que la aceptaron sin ningún problema
los otros 4 precandidatos, ¿no? Manuel Velasco, Fernández Noroña, Adán Augusto, y el propio Ricardo Monreal. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucede ahí? Que es un enfrentamiento de narrativa. Porque, porque en los hechos, lo que él planteó fue el procedimiento, no que haya ganado, ¿no? Entonces, el procedimiento, ese sí es sujeto de una revisión profunda por las autoridades electorales. No va a suceder eso porque van a decir las autoridades electorales, pues es un proceso interno del partido. Entonces, como no hay proselitismo externo y como no se está jugando una candidatura, pues el partido decidió lo que decidió y ahí se van a ir ellos solos. Los delitos electorales que estuvo impugnando Ebrard no se configuran porque no es un proceso electoral. ¿Sí? Entonces es un proceso de promoción interna de partido que claro que tenía todos los visos electorales, pero no se suscribió así y no lo suscribió en ningún momento el equipo de Marcelo Ebrard en este asunto, lo que hace que el Instituto Nacional Electoral pues vaya a decir, ¿saben qué? Pues organícense bien para la próxima vez, pero no va a haber una configuración de delitos, aunque esa narrativa sí mancha el procedimiento. Pero por otra parte, en términos de qué fue lo que cambió, pues no cambió nada en términos de cómo estaba las aspiraciones y las preferencias de quienes fueron consultados en este proceso, ¿no? Claro. Lo que cambió, pues quizá fueron las aspiraciones de quienes quedaron fuera, ¿no? Pero que ya fueron incorporados al equipo de Claudia Sheinbaum. Por ejemplo, Adán Augusto pues fue incorporado en un nuevo cargo, es coordinador político, y Monreal, coordinador de Organización Enlace Territorial. Hasta Gerardo Fernández Noroña es el vocero del equipo de Claudia Sheinbaum. Bueno, él dio una sorpresa, ¿eh? ¿Cómo? Él dio una sorpresa. Sí, incluso quedó arriba de Adán Augusto. Como tercera preferencia. Si podemos hablar de ganadores, pero yo creo que el que ganó en todo este proceso fue Gerardo Fernández Noroña. Así es. Y bueno, Velasco lo que hace pues, es mantener la vigencia de la alianza de su partido. Él tiene su patrimonio personal, ¿no? Que es su partido y Chiapas. El partido de Chiapas. Y entonces lo que garantiza es que eso va a continuar y que va a arrastrar con la candidatura de Sheinbaum, va a llevar votos a su partido y se va a mantener el registro, etcétera. Él no pretendía mayor cosa, obviamente, ni tendría por qué. Él no es una persona que significara electoralmente mayor cuestión. Pero lo que sí llama la atención es lo de Noroña, ¿no? Que además él sí juega con todas en contra, porque además él juega desde el PT. Exacto. Y en un buen tiempo estuvo fuera de la lista nominal, por decirlo así. Sí. Porque de hecho, pues que él presionó el para que lo metieran. nunca no lo nombraba y él levantaba la mano y manoteaba y no lo metían, ¿no? Entonces, digamos que el que sí tuvo cierta discriminación de alguna manera en ese sentido es él, y se coloca por encima del secretario de Gobernación. Exacto. Del amigo personal del presidente. Y de Monreal. O sea, estuvo y de encima Monreal, de por Monreal. supuesto. Sí. Bueno. Sí. No, pero claro, porque Monreal sí es lo que muestra moderno, ¿no? este ejercicio es que la progresión de Fernández Noroña no se hubiera explicado si hubiera sido un proceso mal estructurado. Claro. Claro que hubo lo que sea que haya habido. Pero una progresión de esa naturaleza, de un personaje creciendo en los términos en los que presentó finalmente los resultados, pues no se explicaría con un mal procedimiento, ¿no? Entonces, allí sí, Fernández Noroña es el gran ganador en este proceso en el que pues nadie pensaba que pudiera tener ese acercamiento. Supo hacer un juego muy importante dentro de todo este proceso de proselitismo y colocó elementos importantes que también nos hablan de que los militantes del partido no son unas estructuras que no tengan una opinión o un pensamiento. Todo eso se va reflejando dentro del proceso y la progresión es un elemento muy interesante que se destaca de esta consulta. Así es. Y aquí hay que señalar que lo hizo sin recursos o con mucho menos recursos
el exsecretario de Gobernación, por ejemplo, ¿no? Bueno, que Adán Augusto tenía espectaculares por todos lados, ¿no? Y Noroña, pues ahí aparecía en alguna página perdida de algún periódico clandestino prácticamente, ¿no? Sí. Y no tenía espectaculares. Él lo hizo todo. Yo nunca vi ningún espectacular en de la tierra. Noroña. Por eso te digo. Es decir, la enorme diferencia en los recursos. Cuesta mucho dinero, entonces él no tenía esos recursos, supo manejar, darle una orientación a su presencia, a su campaña, llegando sobre líneas muy específicas y se va anotando en este procedimiento. Si algo así hubiera sucedido con la otra estructura de Ebrard contra Claudia Sheinbaum, se hubiera notado, pero no hubo ningún movimiento distinto de lo que se reportó en las últimas 6 semanas. Entonces, pues no hay cambios sustanciales. Insisto, procedimientos y que algunos encuestadores se fueron sin ningún tipo de protocolo, etcétera. Bueno, sí, qué bueno que los registra. Pero esa progresión de Fernández Noroña, de que nadie lo tenía en el panorama y surge producto de este procedimiento de encuestas, pues es un elemento muy interesante a tomar en cuenta. Claro. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pausa. Regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUC. Continuamos en Catalejo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ya mencionamos el gran ganador de todo este proceso interno de Morena, a Gerardo Fernández Noroña. El perdedor podría ser Marcelo Ebrard, pero las decepciones, ¿qué sería? ¿Ricardo Monreal o Adán Augusto López? Pues más que decepción, se vio la falta de capacidad de operación partidista, de proselitismo del exsecretario de Gobernación, que se durmió en sus laureles y no generó ningún tipo de proceso. Muy probablemente no tenía ninguna intención de avanzar, pero en todo caso, en términos de procedimiento, pues fue mucho más exitoso el de Fernández Noroña que el de Adán Augusto y el de Ricardo Monreal, que yo creo que Ricardo Monreal se mantuvo dentro de esta aspiración solamente por la tradición, pero la pérdida de interlocución, incluso con el propio partido, ya venía pues prácticamente desde el 2021, ¿no? Entonces, yo creo que él colocó su aspiración como un elemento nada más para mantener cierta congruencia, pero en términos reales su adhesión a toda esta estructura, pues nunca fue sólida, ¿no? Claro. Entonces, la que sí fue sorpresiva es esta de Fernández Noroña. Así es. Y bueno, en este espacio hemos hablado ya desde hace meses, no recuerdo cuántos, de cuándo iba a salir Ricardo Monreal de Morena y también de Marcelo Ebrard, lo hemos mencionado, sí, doctor. Yo creo que ese es parte del gran fracaso de Monreal. Quiso muy temprano iniciar una campaña y al estilo también de esta amenaza de me voy, deténganme para no irme, saca un programa en el que en realidad estaba rompiendo ya con el gobierno de López Obrador, hablando de la conciliación, es decir, después de todo este ruidajal respecto a que si hay o no polarización y que si la polarización es por los discursos del presidente o una polarización real basada en la desigualdad y los privilegios que vienen arrastrándose desde hace por lo menos 40 años en México, independientemente de la existencia de un modo de producción capitalista básicamente. Pero ahí Monreal incluso empezó a coquetear con la derecha y por ahí hizo una gira con Krill, si ustedes recuerdan, hasta que lo que se prefiguraba ya sabía pues que era el famoso PRIAN, pero que se prefiguraba como una coalición electoral para este año, le mandó prácticamente decir que él no iba a ser el candidato. Entonces regresa con la cola entre las patas porque ni le dijeron detente, lo estaban dejando ir y allá tampoco lo quisieron. Entonces regresa y ya sin ninguna posibilidad de nada porque había quedado mal con Dios y con el diablo, por decirlo así.
Entonces su única oportunidad era ahí mantenerse nadando de muertito para lograr pues capitalizar el hecho de que seguía siendo de Morena y seguía siendo coordinador, etcétera, en el Senado, pero realmente ya no ofrecía nada. Y en el caso de Adán Augusto, a mí me pareció realmente de pena ajena su campaña. ¿Por qué? Pues porque el señor no ofreció nada. Nadie le conoce una propuesta política y la gente ya no es tan tonta. Por más que le llenen el país de espectaculares, no hay una propuesta política. Lo único que ofrecía era la amistad con el presidente. Y bueno, pues por más que haya una visión de que pudiera haber un maximato y que la gente quisiera a López Obrador a través como jefe máximo a través de Adán Augusto, pues no era esa la fórmula, o sea, no, por ósmosis no se le iba a pasar ni el carisma, ni las propuestas de López Obrador, no ofrecía nada. En cambio, Sheinbaum de alguna manera recogía mucho del programa de López Obrador y algunas cosas propias, y Ebrard no se diga, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa con Fernández Noroña? Que él desde siempre ha traído un proyecto político y tiene una respuesta para cada cuestión, mala o buena, podemos aceptarla o no, pero está proponiendo. Y Adán Augusto pues se cayó porque sí, gastó un dineral, llenó el país de espectaculares, pero fue incapaz de hacer una sola propuesta. Yo no le conozco una sola propuesta política, ya no digo interesante o atractiva, una sola propuesta, ¿no? Claro. Entonces ese es el gran problema. Y en el caso de Monreal también incluso él siguió presionando cuando dijo yo voy a buscar la candidatura al gobierno de la Ciudad de México, bueno, y después se le cayó porque dijo Sheinbaum, no, va Omar García Harfuch, que ya hasta pidió licencia. Que ese es un tema interesante porque, digo, todavía no está consolidada, lo más seguro es que García Harfuch pueda resultar ser el candidato para la Ciudad de México, pero lo que estamos viendo aquí es ya la intervención en la operación y en la decisión de Claudia Sheinbaum. Entonces ya no es única y exclusivamente la decisión de la estructura directiva del partido con el presidente a la cabeza, sino ahora se está preconfigurando una candidatura que está mostrando una línea distinta de presencia política, que es el caso de Claudia Sheinbaum. Entonces ahí es también muy interesante comenzar a ver qué es lo que está sucediendo ahí, porque la costumbre es ver qué es lo que sucede con el líder del partido, que es el presidente López Obrador, y ahora ya hay una línea política que empieza a definirse dentro de la carrera del establecimiento de una nueva presidencia. Entonces, ese elemento lo supo entender perfectamente Ricardo Monreal, y al ver que estaba fuera de todo, porque, digo, de todas formas estaba fuera de todo el mecanismo de consenso dentro del partido, él decide rápidamente, dice, bueno, yo ya no voy a hacer, no voy a pelear por mi candidatura. Por supuesto, o sea que buscó todas y todas las perdió. Sí, son nuevas líneas, y aquí lo importante es ver la línea que está comenzando a desarrollar Claudia Sheinbaum. Doctor. Sí, bueno, hay que recordar también que cuando hay ya un candidato o un precandidato, empieza a perder poder el presidente en vigencia. Si le quitamos la simulación a esto de las coordinaciones, que tanta simulación la tiene la oposición como el partido oficial, bueno, las coordinaciones es un cuento para precisamente ya definir desde antemano al precandidato. Ya hay una, de hecho ya hay una candidata de la derecha y hay una candidata del partido oficial. Dieron el bastón de mando. Ya está ¿no? Eso, ¿no? Más allá de que le llamemos coordinadores, defensores y no sé cuánto. Entonces, en ese sentido, es también una tradición en la política mexicana, la famosa cargada, ¿no? Cuando se anunciaba el candidato o el precandidato, entre comillas, pues ya la gente se le olvidaba del presidente y empezaba a identificarse con el candidato, y se podían hacer cosas bastante interesantes. Hay que recordar simplemente cómo Echeverría, en plena campaña, guarda un minuto de silencio por los muertos de Tlatelolco, y Díaz Ordaz quiere quitarle la candidatura y ya no puede. Lo único que logra es que ya no lo reciban en las jefaturas de operaciones militares de los estados durante la campaña, ¿no? Pero en realidad
ya el candidato puede ser tan fuerte que le puede dar una bofetada al presidente en funciones. Y la gente ya está con él. ¿Por qué? Porque ya están pensando en el futuro, en los huesos, en fin, en lo que se quiera, en el proyecto, si son más idealistas o lo que sea. Entonces, en ese sentido, puede ser también esta cuestión que no implica una ruptura, ni mucho menos, con López Obrador, pero sí implica ya rebasar, como tú bien señalas, Armando, estas líneas que se habían acordado y empezar ella a definir una serie de cuestiones, y puede ser que esto llegue más lejos, ¿no? Sucedía también, por ejemplo, cuando los coordinadores, que el presidente le ponía al candidato, al coordinador de campaña, y en unos cuantos meses el famoso coordinador puesto estaba en la basura y había aparecido otro mucho más bien cercano al precandidato dirigiendo la campaña. Entonces todo esto lo vamos a ver seguramente también, y lo veremos, supongo que también en el caso de la derecha, ¿no? La señora Xóchitl, pues ya le pusieron ahí quién le va a hacer el plan de gobierno en todo lo que se refiere por lo menos a la economía. Habrá que ver si ella está interesada en mantenerlo y en algunos meses o antes lo cambien, por ejemplo, ¿no? Claro, muy bien. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Volvemos. Continuamos en Catalejo y bueno, es un hecho, como ya menciona el doctor Jaime Tamayo, que seguramente la cargada también se irá ahora con Claudia Sheinbaum en el partido Morena, ella como coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación. Incluso ya el presidente Andrés Manuel López Obrador le entregó el bastón de mando, un acto simbólico donde le dice, pues tú ya vas a decidir, pero realmente la pregunta es, ¿cederá todo el poder de decisión el presidente a Claudia Sheinbaum, doctor Jaime Tamayo? Bueno, es un proceso, ¿eh? Van dándose de manera natural, digámoslo así, natural en términos de que cada vez más va perdiendo apoyo que se orienta hacia el candidato o la candidata en este caso, y por otro lado también en decisiones que pueda tomar o no. Y el hecho de haber entregado el bastón yo creo que es un símbolo que trasciende, que mucha gente lo vio también como decirle, bueno, ahora te toca seguir adelante. Lo cual no quiere decir que él no va a seguir opinando. Él es una fuerza política y moral que se va a mantener en esa corriente, porque es el fundador. Nadie se lo va a poder eso quitar, ¿no? Hay que recordar también figuras, digamos, que representaron, claro, en mi opinión, pues de mucho mayor peso, como fue en su momento Lázaro Cárdenas, pero que dejó que su sucesor tomara una serie de decisiones, pero también cuando sintió que las cosas se estaban poniendo en riesgo, más allá de lo para él tolerable, intervino frente a Miguel Alemán, intervino frente al intento de que Miguel Alemán se pudiera reelegir o que reeligiera a su vez o que él propusiera a su vez a su primo Casas Alemán. Impulsó el movimiento enriquista. Se retira de ahí cuando precisamente el candidato Ruiz Cortines y el movimiento enriquista ya sigue por su cuenta. Pero es decir, el movimiento de liberación nacional que se crea alrededor de él también en su momento, el asunto de la defensa de Cuba. Es decir, no son figuras que van a mantener un peso independientemente de que no establezcan ni mucho menos un maximato, que es muy diferente, que sería el caso de Calles en su momento, ¿no? Después de terminar su presidencia. Pero en este caso yo no veo que se pretendiera, al menos en el caso de Claudia, un maximato. En el caso de Adán Augusto, por supuesto, porque pues, el señor, como digo, no daba para proponernos ni siquiera una sola idea. Yo no sé quién podrá decir, esta idea es de Adán. Pero en el caso de Claudia es una persona que tiene una formación política, una trayectoria, una prosapia familiar incluso, viene desde un abuelo muy activo en la lucha social, en la lucha política de este país, ella misma una activista desde muy joven en el CEU, en fin, una gente que tiene visión y que incluso en algunas cosas, siendo tan identificada con López Obrador, en algunas cuestiones, como en la cuestión de salud, como en la cuestión de seguridad, con mucho cuidado, digamos, disintió y actuó de manera diferente.
Entonces yo no la veo sometida, digamos, a un maximato, pero sí de una manera tersa, que se va a ir dando cada vez más el control del proceso político en sus manos. Y además debe ser así, porque de otra manera pues esto no podría funcionar, ¿no? Claro. Y en medio ambiente, quizá también ella estuvo un tanto distante de lo que pensaba el presidente López Obrador. Así es. Hay una novela de Luis Espota que se llama Palabras Mayores, que convendría que parte de la audiencia le echase un vistazo a esta novela. Es el proceso sucesional en la época del PRI, en la que el movimiento más importante y la culminación de todo el procedimiento era la selección del candidato. La elección ya se daba por hecho que esa era, no tenía mayor problema. Allí en esa obra se ve más o menos, o se dibuja todo este procesamiento y toda esta dimensión que ocurre en nuestro sistema político, y vale mucho la pena echarle un vistazo. Efectivamente, como señaló el doctor Tamayo, en el caso del inicio de un periodo muy complejo como fue el arranque el número de muertes por el COVID-19, la Ciudad de México estableció medidas muy específicas, incluso contrarias a las determinaciones. Hubo una serie de controversias que se estableció entre Ciudad de México y las medidas que establecía el subsecretario de Salud. Entonces, allí nosotros comenzamos a ver que luego, como parte de la operación política del sistema, es, a ver, Ciudad de México, tienes que encarrilarte. Pero durante todo el procedimiento, Ciudad de México se mantuvo con esquemas muy diferenciados que tenía que ver con el liderazgo de la precandidata Sheinbaum. Entonces, pues estos elementos efectivamente cuentan, y cuenta el hecho de que ciertamente el partido en este momento, o todas las masas vinculadas con el partido, pues ya tienen una dirección. Entonces hacia ese lado va la dirección, no es hacia el pasado sino hacia el futuro. Entonces, digamos, un buen lector de esto fue Ricardo Monreal, que dijo, yo ya no tengo un juego en este caso de presentar mi candidatura por Ciudad de México. Son señales muy interesantes que va a tener que desarrollar durante este tiempo, sin olvidar que la campaña electoral comienza en marzo. Entonces, la verdadera campaña empieza en marzo. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento? Toda esta preconfiguración, y que si para el INE no existe, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son movimientos internos de los partidos, ¿no? Claro que existe, claro que es todo un procesamiento, pero la campaña va a comenzar. Y el INE sabe que son procesos electorales, que están en franco proselitismo, ¿no? Claro, y la campaña como tal empieza de marzo a junio, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Lo que se está construyendo en estos momentos para armar un esquema que va a ser muy interesante desde el punto de vista de la comunicación política. Va a ser muy intenso, muy fuerte. Si en este momento se sienten arrollados, pues espérense al tsunami de marzo en adelante. Así es. Lo que es un hecho, y no sé si ustedes estén de acuerdo, que México tendrá por primera vez en su historia una mujer presidenta. ¿Sí? Habrá presidenta. Sí. ¿Ustedes ya lo ven así? En principio, doctor, sí, aunque no descartemos ahí una sorpresa de Ebrard en Movimiento Ciudadano y una serie de cosas que pudieran suceder no previstas ahora, que modifican. Lo hemos visto en varios países últimamente, ¿eh? Elecciones en las que alguien que en los últimos momentos crece y se tropieza el que iba adelante, y bueno, lo que pasó en Guatemala, ¿no? Por ejemplo, recientemente, o la señora en Honduras, ¿no? Se me escapa el nombre, los dos, por cierto, fuerzas de izquierda, pero en principio, digamos, si todo marcha como parece que está encarrilado, pues sí, tendríamos muy seguramente una presidenta, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a hacer una pausa, la última en este segmento, y regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el KUSH. Ya volvemos.
Llegamos a la parte final de Catalejo y en este tema de temas políticos, de coyuntura, pues ya quedó aquí claro que México tendrá por primera vez una presidenta y quizá el proceso electoral del 2024 se defina entre Claudia Sheinbaum o Xóchitl Gálvez, a menos que haya sorpresa, como ya dijo el doctor Tamayo, de Marcelo Ebrard, que esperaríamos a ver qué sucede. Pero en todo, perdón. El plan C. El plan C, el plan C. En todo caso, ¿quién tiene mayor oportunidad de ganar? Obviamente Claudia Sheinbaum está con toda la cargada, que todo el aparato gubernamental estará con ella. En el caso del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. Pero Xóchitl Gálvez, se ha mencionado, tiene negativos, no todo es positivo. El PRI y el PRD, por ejemplo, le ayudan a Xóchitl o le restan. Y en todo caso, ¿cómo estará el proceso electoral entre Sheinbaum y Gálvez? Doctor Armando Zacarías. En el caso de Xóchitl Gálvez, su aparición fue muy súbita, muy inesperada. Si recordamos, cuando el 19 de junio comienza el proceso para la selección de precandidaturas o de coordinador, como fue en el caso de la coalición Juntos Hacemos Historia, en ese momento, en el momento en que surge ese procedimiento, nadie sabía nada de la oposición. Y la coalición pues fue un elemento que se confeccionó durante esa semana, y a la semana posterior sale el Frente Amplio por México, cuyas dos cabezas más visibles en ese arranque eran Santiago Krill y Lili Téllez. Sí. Entonces, esas dos figuras eran las figuras que iban a hacer la competencia contra el grupo de Juntos Hacemos Historia. Y entonces, en ese justo momento, durante los primeros 3 días, Xóchitl Gálvez no estaba mencionada. De repente surge en un momento con la renuncia tanto de Lili Téllez como de Claudia Ruiz Massieu, que no tenía el peso ni la relevancia ni la visibilidad de Lili Téllez. Entonces la candidatura que parecía que era la fuerte del Frente era una candidatura del PAN, y del PAN era Santiago Krill. Súbitamente surge la figura de Xóchitl Gálvez, que tiene un efecto muy importante desde el punto de vista mediático, y comienza a lograr una gran visibilidad que no logró reunir en ningún momento Santiago Krill. Lili Téllez renunció, y entonces todo este esquema de partido, pues en realidad fue hasta el último momento cuando hubo algo de competencia entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Oiga, doctor, perdón, pero esa visibilidad, ¿no será que se la dio en parte el propio presidente cuando le negó abrirle las puertas de Palacio Nacional para su derecho de réplica que ella pidió? Esa es la primera parte, y la segunda son todas las menciones que hizo durante las mañaneras respecto de Xóchitl Gálvez. En una medición que hicimos en el Departamento de Estudios Políticos, vimos que el comportamiento que registraban los periódicos reportando noticias no tuvo grandes movimientos, ni los candidatos de Juntos Hacemos Historia, ni los candidatos del Frente Amplio por México. El que sí constituyó un elemento muy central y que generó toda esta discusión y toda esa visibilidad fue la controversia con Xóchitl Gálvez, ¿no? Entonces, las menciones que le mandó el Tribunal Federal Electoral de que no estuviera agrediendo, etcétera, etcétera. Todos esos elementos son elementos que capitalizó perfectamente Xóchitl Gálvez, pero no vemos una estructura de la coalición apoyando ese mecanismo, y no vemos una operación de la coalición en favor de Xóchitl Gálvez. Allí no hay la fortaleza que tiene la otra estructura, la fortaleza de un partido político. Entonces, aunque sea coalición, es una fortaleza de partido político. Allí hay un desequilibrio que, si logran solventar todas las fuerzas que están en la oposición, lanzando y proyectando verdaderamente la candidatura, podría tener una competencia mucho más sólida de lo que tiene hasta este momento, que solamente está basado en la visibilidad de Xóchitl Gálvez. Pero así como dijo el doctor Tamayo,
pues no sé cuál sea el proyecto de Xóchitl Gálvez. Doctor. Sí, bueno, yo vería varias cosas. Siendo un poco provocativo, diría que ese es el plan B de López Obrador. Xóchitl Gálvez fue destapada por López Obrador. Él fue el que anunció que ella sería la candidata de la derecha. Cuando dijo. Y la fue creciendo, provocando una serie de reacciones, digamos, acusándola de no sé cuántas cosas. Y de esa manera, como tú señalabas bien, Armando, pues su figura estuvo en la prensa, se volvió famosa, cuando ella no aspiraba más que a la Ciudad de México en un principio. ¿Sí? Entonces, López Obrador no es ingenuo en términos de la opinión pública, ¿eh? Ha trazado la agenda de este país día tras día. Como que haber caído en un pleito de esta naturaleza de manera visceral y torpe me parece muy dudoso. Ahora, ¿quién es Xóchitl Gálvez? Si lo vemos así, y hoy ha empezado a caerse, tanto así que algunos de sus grandes fans de un principio, como Ciro, ya el periodista Ciro ya dijo que es un globo inflado y que va para abajo, vemos que efectivamente Xóchitl Gálvez era una gente de muchas ocurrencias, ¿sí? De muchas payasadas prácticamente, de ponerse botargas, en fin. Y luego también que la crecen pues porque la tipa de alguna manera, ella sí es pueblo puro y duro, porque Ebrard pues es totalmente palacio, ¿no? Más con la clase media, y ¿no? Un poco más arriba, ¿no? Sí. Claudia es clase media intelectual, como digo, de prosapia. Su madre también es una investigadora muy reconocida, sus padres y su abuelo militantes de izquierda, etcétera. Xóchitl no, Xóchitl efectivamente tiene un origen popular real, ¿sí? Tiene una forma de expresarse que cae en la vulgaridad. Basta ver algunas entrevistas y las palabras que seguramente me censurarían si yo las repitiera, que suele usar ella permanentemente. El productor, sí las va a censurar si las dice. Por eso no las digo. Pero ella sí las dice, ¿no? Y hay que ver cualquier entrevista. Dijo que no va a gobernar con corruptos, rateros y esa. No dijo huevones y corruptos, huevones y exacto. Esa mera. Entonces, bueno, esa es una y otro montón de más. Es una mujer que en ese sentido choca con cierto sector de la clase media. Por ahí una exhibida que se dio en un lugar en el que le acercaron un plato y se puso a hacer una felación con la nieve que tenía una forma de Después se explicó que era una tradición en ese lugar. Sí, bueno, pues creo que eso para ciertos sectores muy conservadores, católicos, que están en el PAN o alineados con la derecha, la ven con mucho... ¿Está a favor del aborto? Y esa es la tercera parte. Están viéndola muy mal, ¿no? Porque ya, es decir, es tanto que criticaron al pueblo sabio y bueno, tanto que criticaron a los chairos, como decían, y esta es la más chaira de los chairos, ¿no? Y además es defensora del aborto, lo cual en sí mismo no sería un problema si sus electores fueran sectores progresistas, pero sus electores son sectores conservadores, los que hacen las marchas pro vida, etcétera. Entonces ahora van a votar por una mujer que defiende el aborto, ¿no? Entonces todo ese sector, digamos, de la derecha que se agrupa alrededor, sobre todo el PAN, que es el partido fuerte de la coalición, pues se está sintiendo muy abandonado. Por ahí sacaron un ultraderechista que además no va a poder alcanzar el registro porque ni siquiera ha vivido en México. Oiga, doctor, 20 años. Doctor, nos queda un minuto, pero Okay. Yo quisiera preguntar rápidamente. La oposición, decía López Obrador, estaba moralmente derrotada. ¿Sigue estando así? ¿Lo ven así ustedes? Bueno, yo creo que les mandó la candidata ideal para estar derrotada moralmente. Doctor. Yo creo que si logran construir los consensos que requiere toda esa estructura, pueden ser una fuerza verdaderamente competitiva y veremos qué es lo que sucede. Yo nada más aportaré un dato así, quizá en tono de broma, pero hay que recordar que Xóchitl Gálvez le va al Cruz Azul. Entonces, esperemos que dirían el Frente Amplio por México, ojalá que no la Cruz Azulie en el proceso electoral. Trotskista y marxista, de origen. Muy bien. Muchas gracias, doctor Armando Zacarías. Al contrario, muchas gracias. Doctor Jaime Tamayo, muchas gracias. Gracias, Toño. Gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión de Catalejo. Gracias.